Esto es Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y bueno, desde la semana pasada platicamos con Fernando Pescador sobre este tema del juicio García Luna, perdón, y bueno, pues ya tenemos los resultados y pues nos llama la atención lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, lo que está pasando. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, como ya lo dijo Armando, quedamos con ustedes en robarle un poco de tiempo o robarle más tiempo a Fernando para que nos pudiera traer una reflexión sobre lo que él observa de todas estas reacciones. No queremos caer en las obviedades, ustedes ya lo han visto, los posicionamientos que se dieron. A mí particularmente me llamó la atención inclusive la competencia entre los círculos periodísticos para demostrar quién estaba más cerca, quién había ido, ¿no?, al juicio y por lo tanto parecía que tenía el derecho a tener la verdad. En fin, yo creo que este evento evidencia muchas cosas, no solamente un tema de justicia, pero no quiero robarle más tiempo a Fernando. Fernando, gracias por estar como nosotros. Pues ahora sí que todo tuyo, ¿no? ¿Cuál es el análisis que tú haces sobre todo de estas consecuencias que vemos que apenas se empiezan a asomar del caso García Luna? Claro que sí, gracias Armando, gracias Edgar a este espacio de conexionistas y pues sí, como bien apuntas, pues aquí hay que hacer también una acotación. Lo que tenemos es el veredicto del jurado que ya lo señaló como culpable, mas no tenemos sentencia. La sentencia la va a dictar el juez Kogan por ahí del día 21 de junio. Es decir, entre ahorita y el 21 de junio, pues la defensa de García Luna, que no sabemos si pueda seguir con este abogado de Castro que siga con el caso, va a poder negociar su situación con las autoridades de Estados Unidos. Eso es un hecho procesal que pues también tenemos que tener en cuenta. Y ya para entrar en materia, voy a abordar esto con cuatro ejes muy sencillos. El primero es el aspecto geopolítico, el segundo el impacto interno en Estados Unidos, el tercero el impacto interno en México y como bien apuntabas, la dimensión comunicacional del asunto que también tiene que ver. En primer lugar, político, pues aquí desafortunadamente para nuestro país, México queda mal parado porque narcos y policías están acabando en prisión por igual. No habla bien de esta situación. Pues es un prestigio institucional a la baja, si no es que ya un abierto desprestigio, aunado al desmantelamiento de las instituciones democráticas, pone a nuestro país en una luz no precisamente envidiable. El segundo, el impacto interno de Estados Unidos. Es importante esto porque con García Luna se termina también un criterio de colaboración. Recordemos que fue con García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública que se llevó a cabo la iniciativa Mérida, este apoyo financiero, logístico, de inteligencia de Estados Unidos con las agencias mexicanas, y mira en dónde estamos terminando. También al interior de Estados Unidos, pues se abre un debate. ¿Sabía la DEA, el FBI, sabían, no sabían o desde cuándo sabían? Y esto es importante porque viene a unar, viene a sumar a otros dos casos relevantes. Uno es el del agente especial del FBI, Charles McGonigal, que era el encargado de contrainteligencia en contra de los oligarcas rusos, que acabó vendiéndose y fue el que subvertió toda el tema de los correos de Hillary Clinton en 2016. Él también ya está preso. Hay que añadir aquí el de Nicolás Palmeri, hasta hace poco jefe de la DEA en México, que fue dado de baja porque pues lo cacharon que andaba socializando de manera poco profesional con los abogados de los narcos. Entonces, en Estados Unidos se desatan temas importantes de corrupción al interior de las instituciones de seguridad. El tercero, y ya para finalizar esto, del impacto interno en Estados Unidos, vuelvo a mencionar que 21 estados de la Unión están solicitando que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas. Terroristas. No Ujú. es poca cosa
Y todo esto, sin duda alguna, va a tener repercusión en la elección presidencial en Estados Unidos. Va a ser un tema, sobre todo en los estados fronterizos con México. En cuanto al impacto dentro de México, es también serio porque con García Luna se cae toda esta, pues, narrativa o este intento de política pública de policía civil. Mm. Todas aquellas personas, académicos, especialistas, que han criticado la militarización, que han defendido a las policías civiles, pues este caso los deja no mal parados, porque eso implicaría que son cómplices, por supuesto que no lo son, pero es un antecedente que deja mal a la institución policial civil. Y eso es importante porque se fortalece entonces la posición de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones, pues, de seguridad y de gobierno. Entonces la tendencia que estamos viendo de militares en la vida pública de México se fortalece. La última dimensión comunicacional, aquí llama la atención que desde el gobierno, desde los comunicadores oficiales, se está buscando posicionar la narrativa que la guerra de Calderón fue una suerte de conflicto en contra de la sociedad. Lo que en los hechos realmente logra es ocultar el hecho que son los mismos narcos los que generan la violencia. Si bien es cierto que hay cuestiones como el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos, no hay que perder esa visión de que los narcos se matan a los narcos de las maneras más sangrientas, precisamente como una forma de dominio, de dominación. Y esta narrativa, desafortunada narrativa gubernamental, también oculta esta parte, ¿no? También se cree ingenuamente que García Luna pues ya está terminado, que va a acabar en la cárcel y bueno. Y como comentaba hace un rato, la sentencia aún no se da. Se dio el veredicto, más no la sentencia. Entonces no nos debe de sorprender que García Luna sea testigo protegido 5 estrellas. Y un dato aquí importante, sabemos, porque fue funcionario público, sabemos lo que hizo entre 2006 y 2012, mas no así qué hizo como empresario de la seguridad después de que salió del gobierno. Entonces aquí también habría que cuestionar si él no utilizó ese tiempo pues para recabar información delicada sobre sus enemigos políticos. Alguien con las tablas de García Luna, pues se antoja difícil que no tenga alguna cuestión en ese sentido, precisamente para negociar con las autoridades mexicanas, y que bueno, pues al final de cuentas todo esto es una bomba nuclear de lodo que deja embarrados a la clase política mexicana, a las instituciones, y pues es ahí en donde estamos. Hijo, yo, ¿por dónde empezar, Fernando? Porque creo que, además de que coincido con lo que dices, lo obvio es lo que estamos viendo, ¿no? Y que un poco adelantábamos cuando platicábamos contigo en el episodio pasado sobre, pues, este salpicadero que iba a tener tintes políticos, que el gobierno lo iba a utilizar. Y me gusta que tú dices, bueno, es más, coincido, ¿no? Mucho cuidado con esa narrativa porque hay muchas más cosas y esto está lejos de terminar. Y yo les comento que yo me llevo de todo esto que ahora que comentas y lo que vi, 4 grandes lecciones que me parece que complementan lo que dices y que por lo pronto a mí me deja, ¿no? En este, como este aprendizaje. Y el primero es que la inocencia ya quedó atrás. O sea, me parece que a partir de toda la narrativa de lo que vemos, de todo el simbolismo de que una de las figuras o de los funcionarios más importantes del cargo de la administración que pueda haber en México, de lo que sucedió, de cómo los cárteles están, digamos, compenetrados o penetrando las altas esferas de la política, me parece que hoy el ser inocente y el decir, bueno, es que eso no pasa o solamente pasa en las rancherías, en los municipios alejados, en algunos gobiernos de los estados, me parece que eso ya es opcional. O sea, ya eso ya cae uno en el autoengaño, ¿no? Y me parece que justo retomando lo último que dices, ¿no? Esto ya es un tema, ya no es un tema de personas, estamos hablando de un sistema
que así opera, que así funciona, en donde tenemos, ya no estamos hablando de autoridades solamente estatales y municipales, sino federales. Estamos hablando también de políticos, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de Fuerzas Armadas, estamos hablando de periodistas, ¿no? No porque estuvieran implicados con el narco, pero todo este séquito de periodistas que rodeó a García Luna y que García Luna quizás de manera inteligente utilizó a su favor, dándoles primeras y por ahí, ¿no? Están los Loret de Mola y todos estos que estaban dando vueltas. Eh, y también que en esta pérdida de inocencia, entender que la práctica criminal evoluciona. O sea, pareciera que lo único que evoluciona son los aparatos y los cuerpos de seguridad comprando tecnología, y vemos cómo esta práctica, digamos, se hace mucho más sofisticada. Y ahí, Fernando, retomo esto que tú dices de la narrativa y traigo al cuento un par de textos de este académico que se llama Osvaldo Zavala, que uno de ellos, que es el que estoy empezando a leer a raíz de todo esto, me deja un buen sabor de boca. Los textos son Los cárteles no existen, que es el libro que estoy leyendo, y el otro se llama La guerra de las palabras, que es estudiar esta narrativa. Y lo que más me llama la atención es que esta figura romántica de que el narco era una persona o era este personaje aparentemente no sofisticado, emergido de la pobreza, de la más infame pobreza del campo mexicano, eh, eh, que no tiene otra opción más que el crimen y que es la única forma en que va a poder acceder y cambiar su realidad socioeconómica, se desdibuja porque dices, no, ahora el narco, este jefe del crimen organizado, es un hombre de traje, es un hombre que ocupa un cargo público, es un hombre que tiene todas estas conexiones, y entendemos aquí que entonces este crimen organizado, este tipo de crimen organizado, para acceder a las escalas que tiene, es una extensión de la política. Y eso me lleva a este último comentario que Fernando, de la reflexión sobre si México es un estado fallido. Es decir, con lo que ya se supo, con lo que se va a saber, y como tú dices, ¿no? Un globo de lodo que en el momento que reviente, si alguien cree que solamente vas a salpicar a Felipe Calderón, pues se equivoca, y coincido contigo. Eh, Preguntarte si hay la posibilidad real de que, dadas estas redes de complicidades, porque insisto, hablar de García Luna es un error, es las redes que pudo armar, que siguen vigentes, no solamente de colaboradores directos, sino todas estas complicidades empresariales, etcétera. Eh, si esto no ha limitado ya los tramos de decisión del Estado mexicano, y por lo tanto no hay vuelta atrás. Porque la última es que estamos aprendiendo que este tipo de justicia solo sí ocurre cuando alguien en Estados Unidos, ¿no? Dispara o jala el cordón, y entonces todo esto ocurre, porque pareciera ser que en México antes era incapaz, porque vamos, finalmente el juicio se le inicia acá. Entonces, yo no veo elementos para pensar que México no es un estado fallido. Yo veo elementos justo lo contrario. Y este juicio me parece que lo expone de una manera cruda. ¿Cómo ves tú este fenómeno, Fernando? Gracias, Edgar. Excelente comentario. Y de hecho es una reflexión que debemos de hacer, porque ¿es México un estado fallido? Yo creo que todavía no. Ok. ¿Por qué todavía no? Porque al final de cuentas, pues todavía hay chance de inversión extranjera, todavía Tesla está considerando construir una planta en México, en fin, todavía esa parte, pues todavía está vigente. El asunto, y que sí es importante, es precisamente esos dos fenómenos, el fenómeno del narcotráfico, cómo crece a la par de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México. Mm. Cuando éramos niños, que pues para nuestros internautas que nos escuchan, pues ya fue en el siglo pasado, casi literalmente al ejército lo veías el 16 de septiembre Sí. en el desfile, y ya.
Hoy en día no, hoy en día está el ejército tomando las decisiones en seguridad, la está tomando en aduanas, ahora sobre el espacio aéreo, eso es importante. Entonces es curioso, o si no curioso, sí vale la pena ser materia de reflexión, cómo esta militarización, a pesar de todo lo que se ha hecho en contra del narco, y el narco también sigue incrementando. Entonces, se ha sofisticado. De hecho, durante pues, décadas pues, se hablaba de Colombia, la cocaína, pero hoy en día es el fentanilo, y el fentanilo es 100% producido en México. Es el monopolio de los cárteles ¿Eh? mexicanos. Lo importante ahí también de destacar es que ese fentanilo tiene cadenas de suministro que vienen desde China, la India, incluso Rusia. O sea, hay un menjurje geopolítico también que está quedando al descubierto. Entonces, aquí la cuestión es, pues no nada más es, como tú decías, un ranchero de la sierra que se puso listo y con base en carisma y a balazos se abrió camino en este mundo. Creo que no es así. Creo que eso, de hecho, es la narrativa que se ha impuesto desde ciertas telenovelas, de ciertos Mm, personajes que están vinculados al poder hoy en día, precisamente para lavarle la cara al asunto. O sea, mm, porque si vemos ese tipo de narconovelas y demás, han servido para lavarle la cara a los narcotraficantes, porque se vuelven una especie pues si no de Robin Hood, sí como de villano favorito, ¿no? Entonces, se y romantiza, no sí, es sí. así. Desafortunadamente es una cuestión de intereses. Y hasta valdría la pena hacer la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por arte de magia, desaparecen los cárteles mexicanos? Pues alguien más iba a tomar su lugar. Claro. Ese también es el tema. Entonces, y aquí la cuestión también son las cantidades monumentales de dinero que se manejan. No es una cuestión de ahorita, pero se sabe que gran parte, y no se investiga, por eso no se llega más al fondo, de las remesas que también la narrativa romántica dice son los connacionales que con mucho esfuerzo mandan a México. Se sabe que hay gente que se dedica a eso, que van a las tiendas a donde puedes retirar estos recursos, y todos los días van entre 10 y 20 tiendas, y al día siguiente regresan y todo ese dinero pues no tiene, de repente se le pierde, ¿no? La pista, lo cual pues es ridículo. Entonces, pues ese es el asunto. Lo que sí abona también a esta tesis del Estado fallido es que en el momento en que la economía nacional dependa exclusivamente de ello, pues ahí es en donde sí Ok. ya habríamos perdido. Pues incluso Estado, ya ni siquiera hablemos de soberanía, Estado, ya estamos a merced de estas fuerzas impersonales, de estas fuerzas que utilizando el poder de la violencia y el poder del dinero, pues hacen lado a cualquier gobierno, a cualquier institución, ¿no? Y ahí es Eh, en donde, por eso retomaba lo del impacto en Estados Unidos, el impacto interno. Ya también es imposible seguir afirmando que el narcotráfico se detiene en la frontera y una vez que pasa, pues ya no es narcotráfico. No, pues ya quedó claro que sí es y exactamente. es parte orgánica del asunto. Fíjate que Exacto. ahí me puse a investigar y a revisar el papel del periodismo de los grandes medios de este lado. Y sí, o sea, varios de ellos fue una nota de primera plana, no fue 8 columnas, porque salvo que México firme algún acuerdo de convenio de desarrollo de algún tipo de tecnología o con China o con Rusia, México no va a ser 8 columnas en ningún medio acá. Pero eh, se retomó la nota, pero fue el sector académico y ciertos grupos quienes señalaron esto que dices.
parece ser que dentro de inclusive los comentarios que hubo en periódicos del tamaño del Wall Street Journal, del New York Times, del Ujú, Washington Post, ujú. se tomaba muy a la ligera esta parte y se concentraban en el personaje y en el peor de los casos, ¿no? En el Wall Street Journal, por ejemplo, esta narrativa de, ya ven, aquí sí los malos pagan, o sea, nuestra justicia sí sirve, la de allá no, y Somos los evidentemente buenos. pues eso acusa una inclinación ideológica, ¿no? Del periódico, la editorialización del fenómeno, pero salvo menciones, y es el sector académico el que empieza a rescatar y son algunas ONGs que de alguna manera veo con buenos ojos, ¿no? Que se critique, pareciera ver, para que este hombre haya llegado a la escala que llegó. Estamos hablando, y corrígeme Fer si me equivoco, desde el 2008 al 21, que creo que terminó la iniciativa Mérida, casi $3,000 millones de presupuesto de Estados Unidos que venía acá, en donde entiendo, por lo que comentaste la vez pasada, el juicio que se le abre en México a García Luna es por enriquecimiento ilícito de alrededor de $700 millones o pesos, no, no sé cuál fue la cifra, como parte de este presupuesto que de repente se perdió y, y, y Estados Unidos o el periodismo en este lado no le da seguimiento a ese tema de complicidad. Creo que todavía falta que de este lado de la frontera se sacuda. Creo que todavía está este gran mito de, de, de que aquí el que peca es el otro y uno como estadounidense no. Creo que, y es el sector académico el que está un poco poniendo los puntos sobre las IES, tristemente poco difundido. Hay algunos centros de investigación que, sobre todo México, Estados Unidos, que están hablando de este fenómeno, pero ha sido muy poco difundido y creo que con esta cercanía de Hillary Clinton y con el presidente Obama, del propio García Luna, seguramente, como dices, eso va a tener algún tipo de repercusión electoral, seguramente va a ser utilizado por los republicanos con muchísimo tiento, porque bueno, la iniciativa América la firman con Bush, digo, la Exacto. iniciativa Mérida, y entonces, bueno, yo creo que como dices, también va a haber repercusiones acá, quizás de manera más limitada. Y Claro. me preocupó un último comentario que, a ver qué piensan ustedes al respecto, que todavía en esta parte de cultura política, pensando justamente en eso que señalaste, Fernando, García Luna deja de ser funcionario y en los años que dejó de ser funcionario, en donde desarrolla su empresa, me preocupa esta inclinación terrible, inevitable que tiene la sociedad en aceptar la riqueza por la riqueza y no cuestionar su origen. Porque entonces un funcionario pues seguramente fue muy exitoso y seguramente hizo bien su chamba y pocas veces nos detenemos a pensar, a ver, tú eras funcionario público y no es posible que con ese sueldo te puedas dar este tipo de vida. No arrancaste así. Y como sociedad tendemos a aceptar, y digo tendemos porque eso ocurre tanto en México como en Estados Unidos, es decir, te ves bien charoleando, como se dice en México, ¿no? Con tus fotografías con Clinton, con los Clinton, con Obama, y entonces tu estilo de vida te permite mimetizarte y perderte, y esa aceptación es algo que por lo pronto de este lado de la frontera cuesta mucho trabajo separar. Porque en el momento que uno demuestra que tiene riqueza, entonces uno demuestra dos cosas, aparentemente, y yo lo digo de manera engañosa. Primero, que eres la consumación del éxito, y segundo, ¿no? Que todo lo has hecho bien porque entonces eres exitoso. Claro. Y bueno, y creo que este comentario sobre cultura política y el fenómeno que genera, lejos de la reflexión en contra de un partido, ¿dónde la ubicas tú, Fernando y Armando? ¿Dónde ven ustedes que la sociedad mexicana esté, o cómo creen que está introyectando, tragando este asunto del juicio de García Luna? ¿Creen ustedes que esto va a ser un evento espectacular y que entonces esto ya es un pleito que pasa en la cancha del presidente de México con el expresidente Felipe Calderón? Es un tema en donde ya no va a interesar, salvo las 2 siguientes semanas, y va a volver a tomar vuelo una vez que se dicte la sentencia y después no va a pasar nada como siempre.
¿Dónde ven ustedes que esto se está interiorizando en la conciencia de esta sociedad mexicana que se encuentra hoy dividida, ¿no? Pues ahí, digo, a reserva de escuchar a Armando, pero te puedo decir que no se ha, aquí en México no se ha tenido esa resonancia. Ujú. Sí ves comentarios en Twitter, las notas periodísticas, aquí lo estamos haciendo en este espacio, y comentarlo, pero finalmente este sexenio, la polarización política que se ha llevado a cabo en este sexenio, ha hecho que prácticamente ya, así como en su momento López Obrador tenía teflón a las críticas, ahora hay ciertos sectores sociales que tienen teflón a todo lo que viene del gobierno. ¿Eh? Y eso también es preocupante. Eh, ¿Por qué? Porque también, por eso tomé esta dimensión comunicacional, porque es importante. Ciertos voceros oficiales a fuerza quieren equiparar la marcha que se va a realizar el día 26 de febrero en apoyo al INE como una marcha a favor de García Luna. No, esto Es me una rueda parece. de molino que la verdad la sociedad mexicana no se puede y no se está tragando. Ujú. Ujú. Eh, entonces, y sin embargo está el tema. Y lo que también comentas es, pues, ¿qué pasa con todas, pues, estas complicidades? Porque si recordamos, cuando García Luna era jefe de la AFI, el secretario de Seguridad Pública, que fue a quien se le escapó el Chapo del penal de Puente Grande, pues es Alejandro Gertz Manero, hoy en día Mm. fiscal general de la República. ¿A cuándo También va? durante el sexenio de Fox, el Estado Mayor Presidencial, que todavía existía, detectó que desde la oficina de la presidencia se estaba filtrando la agenda diaria del presidente hacia un cártel. No recuerdo ahorita cuál en específico. ¿Quién estaba en la oficina de la presidencia en aquel tiempo? Entonces, también vemos que a lo largo de las décadas, ciertos actores de la política mexicana, pues ahí andan, y andan pues en los mismos pasos al final del día, y vemos también lo efímero de los cargos públicos. Definitivamente, Genaro García Luna es un impresentable y un indefendible, y no de ahorita. Pero pensar que los que ahorita están son puros y pues van a vivir en la cúspide que hoy en día ocupan, también es una ingenuidad. El día de mañana se les va a acabar el cargo y ¿qué va a pasar entonces? Y ese yo creo que también es el asunto, quizás es lo que, por eso hay cierta apatía en ciertos sectores de la sociedad mexicana, de decir, pues sí, ahorita están ahí, es más, lo resumo en este dicho de que los carniceros de hoy son las reses del mañana. Entonces, de alguna manera la gente espera que, pues sí, ahorita estás abusando y estás haciendo eso y demás, ya te irá a tocar. Entonces, como una especie de justicia kármica, Mm. que mal Exacto. se lleva con una institucionalidad, pero bueno, pues también esa es otra discusión, pero que sí está vinculada. Claro. Oye, aquí dos cosas que dijeron, porque aquí lo dijiste tú primero, Feria, y luego lo complementó Edgar. Es el tema, primero, de las noticias, ¿no? Como dijiste, apareció en primera plana, la mayoría de los periódicos lo traían, los periódicos serios, obviamente, pero junto a esa noticia también viene el tema del INE, es decir, pues todo lo que se acaba de aprobar hace rato en la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera. Esto, pues obviamente con lo que comentaste de los 21 estados que están ya exigiendo que se cambie la denominación, vamos a decirle de alguna forma, ponerlos como organizaciones de tipo terrorista, pues a mí eso me da escalofríos porque ahí cambia toda la dinámica de la política de Estados Unidos hacia México en muchas formas, ¿no? Ya no va a ser vamos a ayudarlos, un problema, no, sino pues no están ayudando, yo voy a ver cómo me ayudo yo solo, ¿no? Y a esto todavía hay que sumarle la dimensión militar.
lo dijiste con esto de que pues la policía civil pierde la narrativa, ¿no? Ya no tiene justificación, la policía civil no puede estar más quemada ahorita y obviamente pues esto es gasolina, esto es combustible para pues pasar más todavía el tema de la militarización y decir, ya ven cómo pues, los militares sí son los buenos. Vaya, a lo que voy es esto. ¿Qué es lo que nos espera? Un país militarizado que además va a estar bajo la sombra del eterno pues, sospechosismo norteamericano, es decir, Estados Unidos va a estar prácticamente con la bota en el cuello esperando a ver a qué horas, porque no, sé que no va a haber una intervención, no va a entrar militares estadounidenses al territorio mexicano. Sin embargo, se pueden dar cosas como, pues lo hemos visto con lo que hacen otros países, ¿no? Drones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene con todo este doble escenario militar, tanto de allá para acá como de acá para acá? Claro que sí, Armando. Pues es complejo. Sí, sí, sí. Ahí yo daría dos escenarios, ¿no? El pesimista y el optimista. El optimista, pues sería que vía el TEMEC y la inversión extranjera, pues se aprieten las tuercas Ujú. para que los militares mexicanos dejen la política de abrazos y no balazos y de alguna manera se retome el combate frontal a las organizaciones criminales. Ok. Y ese es el optimista, porque el pesimista es que al ser denominadas organizaciones terroristas, el tema deja la cancha de la DEA, del FBI, y se Ujú. va hacia el Departamento de Homeland Security y el Pentágono. Y ahí Sí, la respuesta la hemos visto durante 20 años en Irak y en varios lugares, pues es precisamente eso de los drones aventando bombas a grupos civiles. Eh, exactamente. y desafortunadamente, veo, no hay un detalle al respecto, pero la reciente iniciativa aprobada de militarización del espacio aéreo mexicano, eh, que por lo demás nunca se explicó a detalle, lo cual a mí me hace sospechar que fue una imposición de la Sedena, quien es que controla la Fuerza Aérea Mexicana, Ujú. fue una imposición del presidente para que se aprobara y precisamente para regular esto. Entonces, yo no quisiera, quiero equivocarme, que no entremos a la siguiente mitad de esta década con que de repente pues hubo ataques de drones y de repente pueblos enteros en la sierra de Ujú. Sinaloa o rancherías Ujú. en Guanajuato y Michoacán, de repente ya no Sí, están ahí, solo hay un hoyo en la tierra humeante. procesiones en Quiero Jalisco, equivocarme. todo lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, ¿no? Ah, tienen la tecnología. Mira, si tienen la tecnología para hacerlo al otro lado del mundo, que no lo hagan aquí en el patio trasero, bueno, por Dios. Por Dios. Y entonces eso elevaría las cuestiones también de violencia. Entonces, pues es un tema, ¿no? Aquí, por eso yo insisto, no hay que echar las campanas al vuelo porque uno de los, digamos, de los afectados es el Estado de Derecho, es la institucionalidad. Ujú. Eh, que bueno, pues finalmente fue el entramado institucional mexicano ha sido objeto de abuso de personajes siniestros como es este personaje de García Luna, pero el precio luego lo acabamos pagando el resto del país. Entonces, pues sí, Exacto. es algo importante y el próximo sexenio, el próximo presidente, presidenta, de donde sea y quien sea, independientemente de lo que pueda llegar a prometer ahorita, el día de mañana se la está viendo, ya no con la DEA, se la está viendo con el Pentágono de los Estados Unidos. Y Exacto. entonces, pues ahí es en donde Y mientras siga hacen. siendo también un tema de electoral allá, porque tanto republicanos como demócratas se van a agarrar aquí como si fuera feria, ¿eh? O sea, vámonos para arriba y vamos a ver qué están haciendo allá abajo porque están portando mal y nosotros. Claro, y también Terrible. para complementar algo que comentó Edgar, digamos, esta discusión pues está muy acotada. Es verdad, así es, pero también empiezo a ver ya cuestiones, digamos, grassroots, como dicen allá,
entre la ciudadanía de a pie, la sociedad civil de Estados Unidos, donde ya grupos de civiles armados se están apersonando en la frontera para evitar Ujú, ya el paso de los ilegales, de los ujú. migrantes ilegales, porque todavía hay esa visión de que el migrante que cruza la frontera, pues anda cargando droga. Sí, es un Y criminal en entonces, potencia. claro, y entonces el problema que tenemos ahí es que una sociedad armada, como lo es la sociedad norteamericana, pues que de repente empiece a disparar contra los migrantes. Ujú, O sea, ujú. también en eso estamos. Y, pues yo insisto, los estados fronterizos, sobre todo Arizona y Texas, son quienes yo creo que van a encabezar esta lucha. Eh, por lo menos Texas está gobernado por los republicanos, no recuerdo bien ahorita Arizona, pero el asunto también ya trasciende ya las instituciones americanas, ya es una cuestión del pueblo norteamericano. Sí. Y ahí es en donde las cosas se pueden poner feas en la frontera norte. Pues yo creo que hay mucho todavía que ver, hay que ver la sentencia, eh, lo que pase, y yo diría, Fernando y Armando, que básicamente tomar esta foto a 10,000 pies, porque me parece que se están conjuntando elementos que de repente la coyuntura y la pasión de la coyuntura nos impide ver. Eh, Sobre todo en el caso de México en su relación con Estados Unidos, porque se encuentra en una encrucijada bien interesante. Sí. Este asunto del COVID, este asunto del endurecimiento de la política china y el resurgimiento del famoso nearshoring, que le abre la oportunidad a un México de decir, tienes la oportunidad de entrar a sustituir toda la cadena de suministro, pónganse las pilas, ahí está. Y tenemos, ¿no?, en un equipo de gobierno que no ve eso como una oportunidad, lo asume como un tema conservador, neoliberal, y luego tenemos, ¿no?, este debilitamiento de las fuerzas y de la poca credibilidad de la justicia en el caso mexicano, eh, y cómo esto sigue evolucionando, se deteriora, y como tú dices, Fernando, esto es parte de la agenda necesariamente de quien vaya a competir en las elecciones, en el caso mexicano, en el caso estadounidense también, y hay como que una agenda que cada vez más se entrelaza y hay menos opción o menos margen para moverse con decisión, y preocupa, por supuesto, como ya lo pusiste en la mesa, Armando, que si el narcotráfico se declara un grupo terrorista, no hay, Estados Unidos va a tener todo el permiso, ¿no? Y los tramos de control, esos que me preocupan del Estado mexicano, no sé cuáles sean los que vaya a tener, pero bueno, ya estamos cayendo en el terreno de la especulación, dejo Sí. ahí esto nada más, y te agradezco, Fernando, de nuevo que nos hayas ayudado a entender y traer en la mesa elementos distintos para salirnos de si este asunto necesariamente es un tema o nada más de García Luna o solamente en contra de Felipe Calderón. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Por Y supuesto. bueno, seguimos en contacto contigo porque, bueno, viene la sentencia y vendrán otros temas, Fernando, para aprovechar tu reflexión. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Y por supuesto, cada que me abran la puerta de conexionistas, estaremos colaborando con este y otros temas. Buenísimo. Magnífico, magnífico. Muchas gracias. Oye, rápidamente tus redes sociales, Es @Guzmán Pescador en Twitter. Ahí me encuentran para también estos temas y mucho más. a lo que se ofrezca. Ahí estamos. Muchas gracias, Fer. Y nosotros, a mí solamente me queda decir, somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube somos Conexionistas México. Denle like a este video si llegaron hasta acá, si lo vieron, si les pareció interesante. Y si no, de todas formas, muchas gracias por participar y por estar al pendiente de lo que decimos. En Conexionistas también nos pueden encontrar en Spotify. Ahí están todos los audios de nuestro programa. Lo pueden escuchar, los pueden escuchar todos si se animan, ¿cómo se llama? La misión. Pero bueno, la música que estamos escuchando es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, y la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.